¿Qué tal, colegas? Buenos días Buenas tardes. o buenas noches. O tal vez madrugadas, ¿por qué no? No sé en qué momento gusten de sintonizar. Este es su podcast jurídico favorito. Y en esta ocasión, grabando correctamente, Sí, porque, pues nada más para hacer ahí una pequeña acotación, grabamos 2 episodios donde no hubo audio, 2 episodios que nunca van a ver la luz, además. además. Pero en esta ocasión ya nos cercioramos de que haya audio y video. Sí. Y justamente para hablar de las reformas a la ley de amparo. Ay, tema agridulce Sí, por la connotación política, de golpeteo. Y se dijeron un par de verdades por ahí en el Senado. sí. Y a mí me gustaría empezar diciendo que nuestra flamante legislatura le quedan escasos 10 días del periodo ordinario de Sí. sesiones. O sea, ¿cómo es posible que estén sacando estas cosas apenas a 10 días de concluir su periodo de sesiones? Si de algo se sabe que la política mexicana es express y experta, es pues en este tipo de situaciones que de repente, ideáticas, por así de Sí, llamarlo, ¿no? Se da. se sabe. Ahora, esta iniciativa de reforma a la ley de amparo viene no por cuanto a la técnica del juicio, no No. tratando de hacerlo más asequible para el ciudadano, no, viene por el tema suspensión con Sí. efectos generales. Ya habíamos hablado en un par de ocasiones en este podcast sobre la suspensión en el amparo. Híjole, y creo que vamos a darle un poquito la razón. A algunos legisladores Sí. y en algunas posturas. Sí. Empezando por decir que la mecánica de cómo funciona la suspensión es en función de cómo funciona el amparo. Así El es. amparo tiene esta fórmula Otero o principio de relatividad de las sentencias que no tiene nada que ver con Einstein, Así es. pero que básicamente es solamente se ampara a la persona que lo pidió. Así es. En este caso solo se suspende el acto respecto a la persona que lo pidió. Ahora bien, aquí esta iniciativa, desde mi punto de vista, no viene a restringir una facultad que tuvieran los jueces porque en realidad no la tenían. De hecho, No había una facultad expresamente en la ley concedida para el efecto de que pudieran otorgar suspensiones con efectos generales. realmente podríamos llamarlo que es todo lo contrario, justamente por este principio de Así es. relatividad. Así es. Ahora, lo que sí es que hay una parte de esta reforma que dice clarito que no se pueden suspender obras del propio gobierno como Sí. efectos de la suspensión, y yo me pregunto qué tanto esto se acerca a aquel juicio de amparo promovido en 1999 por una expropiación que sucedió por el gobierno de aquel entonces Rosario Robles en el Distrito Federal y que se prolongó durante tanto tiempo que le tocó a Andrés Manuel López Obrador. Claro. Y este pues decidió que le valía Sí. lo que decía la Suprema Corte en este caso y violó la suspensión Sí. y ejecutó la obra, ¿no? Porque Para que se no, imaginen que ya desde esos ayeres ya hay roces con la Suprema Corte. así es, y con el Poder Judicial en general, no es que un juez no me va a venir a mí a ordenar cómo hacer o no hacer. Así es. Y estamos de acuerdo que en el fondo, pues sí, el Ejecutivo tiene unas funciones, el Legislativo tiene otras funciones, el Judicial tiene otras funciones. Y dentro de las funciones del Judicial no está o no debería estar per se interferir con lo que hace el gobierno o lo que hace la legislatura. Así es. En realidad esto se debe a un control de constitucionalidad. Así ¿Sí? es. La suspensión que se puede otorgar, en ese caso la suspensión que se otorgó, que dio lugar al famosísimo desafuero, pues básicamente fue una suspensión con efectos particulares, pero que generaba que no se pudiera proseguir con la obra. Así es. Ahora, en este caso que se está diciendo no puedes suspender con efecto, no puedes generar la suspensión con el efecto de que se suspenda una obra pública, pues entonces los ciudadanos que estén en el supuesto este que acabo de mencionar del desafuero, pues ya no van a poder tener la suspensión. Es que, fíjate que ahí siento que hubo un poquito de falta de técnica legislativa, eh,
porque pudieron haberlo restringido en el sentido, y yo entiendo cuál es la postura de la legislatura y no estoy tan en contra, porque sí, muchas suspensiones han roto con este principio de relatividad y Sí. pareciera que de repente el Poder Judicial a contentillo, no quisiera pensar que por agenda política, porque no debiera, el Poder Judicial no debe de prestarse a esto, pues otorga estas suspensiones con efectos generales. Y creo yo que la técnica legislativa correcta hubiera sido que no se debería de otorgar la suspensión en los casos al menos de obra pública, a menos que exista un interés legítimo. Sí. ¿Por qué? Porque el problema y la mayor parte de suspensiones que se dieron en obra pública en este sexenio, pues fueron no por interés legítimo, sino por interés, ay, se me fue el término, el otro interés. ¿Jurídico? El interés jurídico no legítimo. Entonces, en un momento determinado, si lo hubieran acotado tal cual así, hubiera quedado mucho mejor porque no dejas en estado de indefensión a una persona que tenga el interés jurídico, porque a lo mejor, supongamos, para el Tren Maya, pues a lo mejor la gente que esté involucrada en las asambleas de esos ejidos hubieran tenido un interés jurídico en que no se destruya la selva, que no se... y vaya, o sea, algo más específico a que, por ejemplo, alguien que vive en Ciudad de México, nada más porque quiso presentar su amparo contra el Tren Maya porque siente que hay una afectación al medio ambiente, pues no. Entonces, sí, ahí sí en un momento dado, y mira que ya se ha emitido bastante jurisprudencia al respecto en relación sobre todo a temas medioambientales, ¿no? De que pues tienes que tener un beneficio directo, ¿no? Entonces, pero siento que sí coartaron ahí mucho el tema del interés, pudieron haber hecho esta división. Sí. Y con eso, pues, no dejar desamparados, por ejemplo, en este caso de ese juicio de amparo, con ese desafuero, pues hubiera sido procedente. Claro, porque para empezar, quien me lo está promoviendo es el propietario del inmueble, Así es. del predio. Ahora, en el caso de una obra como lo es el Tren Maya, ¿qué pasa si de los 200 kilómetros de vía llega un propietario que está afectado en 50 metros? Sí. Ahí yo entiendo la parte de no por un propietario de 50 metros voy a suspender toda la obra. Así es. Justamente por eso considero el juez de distrito tiene que ponderar y decir, ok, ¿sabes qué? A este predio no me lo toques, el resto de la obra síguela. Sí, por cuanto al tramo, ¿sabes qué? Mira, dame tu informe justificado. Exacto. Para ver cuáles serían los tramos en caso de que se considera el amparo como tal, cuáles serían los tramos afectados para que hagas el desvío. Y pues esos tramos no me los toques mientras. Así es. Y no paras la obra. Así es. Eso no implica paralizar como tal la obra. Claro, que si me llegan 1000 propietarios que representan los 200 kilómetros, sí, claro, pues ahí sí. Incluso sí, soy de la idea de que deberían acumularse todos esos juicios. En un momento determinado con que creo yo, ¿no? Con los afectados, el interés jurídico se demuestre al menos por más del 50% de la zona afectada, ya sería suficiente para poder suspender la obra completa. Aquí es donde viene, creo, un tema. No se ha regulado por falta de voluntad política, no se ha regulado el amparo colectivo. Sí. No existe esa regulación. No. Es decir, nosotros en nuestra Constitución tenemos preciosos los derechos sociales. Sí. Es la primera Constitución en establecer derechos sociales y nuestro mecanismo de protección está pensado de manera completamente individualista. Así es. Es que aquí está el defecto, creo yo, en pensar que el amparo colectivo, que como tal no existe, puede suplirse con las acciones colectivas que contempla por ahí el Código Civil Federal, el procesal federal. Sí. Pero no. No. Por el simple y sencillo tema de la suspensión, justamente. Así es. Y bueno, viene acá el tema, el meollo político del asunto es no toques mis obras, ¿sí? No toques mis obras. Yo déjame trabajar, déjame hacer tal o cual. Ahorita estamos a punto de tener una transición gubernamental y bueno, si gana Melón, no voy a poner nombres, si gana Melón, que es la continuidad, pues ¿qué crees? Que van a continuar estas obras. Sí. Pero si gana Sandía, pues lo más seguro es que se van a suspender, como cierto presidente que en un momento dado dijo cancelen el aeropuerto. Sí. ¿No? Despilfarro, pues al fin y al cabo no es dinero de ellos. Total, no es mi dinero. Y lo peor es que si gana la vieja del otro día va a traer tenis fosforescentes. Pero bueno, ese es otro tema. Pintamos de amarilla el Tren Maya. Sí, de naranja. Naranja, sí.
Es que, vaya, es todo un tema. Ya habíamos hablado por ahí de que la ley de amparo sí requiere reformas, pero, híjole, es que se fueron por, por una tangente Sí, completamente distinta en el sentido de que, ok, sí le hacen falta cosas a la ley de amparo, ¿no? A mí se me ocurren al menos otras 3 reformas a la ley de amparo más importantes. Por ejemplo, en el tema de legislación, ¿no? Amparos contra leyes. Creo sí es un poco de repente ciertas aberraciones con la suspensión, sí, ¿no? Eh, Porque, pues, a ver, yo siempre me he preguntado, si ya se tuvo un control de constitucionalidad y una norma ya se estudió que no es constitucional, ¿por qué demonios va a seguir en el cuerpo jurídico mexicano? y sobre todo en materia fiscal. Sí, en cualquier materia, si no pasa el análisis de Sí, constitucionalidad, caramba, violenta derechos humanos, legislatura, hazle la regulación que tiene que hacer para que se hagan los ajustes necesarios y ya no violentes derechos humanos contenidos en la Constitución. Aquí todo el tema es facultades sí, y respetar derechos humanos contenidos en la Constitución, tal cual. exactamente. Y creo que la discusión en el Senado, que ahora podemos abordarla, la discusión que hubo en el Senado por parte de Monreal, no sé si quien nos está escuchando tuvo la oportunidad de ver esta intervención, pero híjole, prácticamente nos está diciendo, oye, es que el poder legislativo está por encima de los otros dos. Sí, Se nos olvida un detalle. Cuando se diseñó nuestro sistema político, Montesquieu decía, son 3 poderes. Los 3 poderes están a al mismo nivel. así es. Curiosamente, al existir 3 poderes, pues es básicamente tener un perro de 3 cabezas, ¿sí? Es como Fluffy. Pero los legisladores mexicanos en el siglo XIX tenían esta idea de regular un poder que controle a los otros, el famoso supremo poder conservador. El problema es que al tener un poder así, pues básicamente ya tienes concentrado todo el poder en Así un es. ente diferente y los otros poderes se convierten en meros títeres. La realidad es que no, se trata de un sistema que funcione como piedra, papel o tijera, donde uno contrarresta al otro Así es. y viceversa. Ojo, el ejecutivo tiene funciones muy claras Sí. que no pueden ser suplidas por el poder judicial Ni el legislativo. ni el legislativo, ¿sí? El legislativo tiene funciones claras que no pueden ser suplidas por el judicial ni por el ejecutivo, y lo mismo con el judicial. Ahora bien, el judicial no le está diciendo a las personas que están en el legislativo, sabes que tu ley no sirve. Lo que está diciendo es, tu ley vulnera la Constitución. Yo Así estoy es. haciendo valer que la Constitución dice esto. Cuando un poder se pasa, los otros poderes están ahí para contrarrestarlo. El ejemplo más claro, el veto Sí. presidencial. Cuando el legislativo aprueba una ley, por muy legislativo que sea y que represente vamos a pensar que lo aprueban 251 diputados y 65 senadores que en su conjunto representan 35 millones de votos, Sí. que nunca se hace la ponderación de cuántos votos realmente están ahí, Equivalen, sí. pero podríamos decirlo. ¿Y qué crees? Que el presidente con sus 30 millones de votos dice, oye, esto no me pareció y lo regresa. Así es. Ahí hay un contrapeso y a su vez hay un contrapeso a ese contrapeso, que es el legislativo puede decir, no, ¿sabes qué? Esta ley va porque lo aprueba ahora las 2/3 partes de una, las dos Sí. terceras partes de otra y va porque va, Sí. ¿sí? Lo mismo sucede con el juicio de amparo, es un mecanismo de protección. El problema es que tenemos tantos actos de autoridad que violan la Constitución que tenemos saturados los juzgados de distrito de juicios de amparo y acá es donde entra el plot twist de este podcast en donde le tenemos que dar un poco la razón a la ministra en retiro, ahora senadora Sí. Olga Sánchez Cordero Dávila. Porque, pues sí, todo se niega, todo se sobresee, todo se desecha, todo Sí. es improcedente, porque no me lo van a negar. Muchos juzgados de distrito, no digo que todos, pero muchos juzgados de distrito lo miran con la óptica de a ver por dónde le pegamos al quejoso. Es que ya lo hemos dicho y para los que son asiduos al podcast,
pues saben que el Poder Judicial de la Federación, pues tampoco es tanto de nuestra devoción, ¿no? Que es un órgano perfectible, que está saturado, sí. Muy perfectible. Muy perfectible y que está muy saturado. Sí. Pero también hay que ponerse a pensar que esa saturación implica una cantidad espantosa de violaciones a derechos humanos, supuestas, ¿no? Al menos en números, ¿no? Hasta que no se concedan los amparos, de autoridades mexicanas. Sí. Si las autoridades en general, legislativo, ejecutivo, la que sea, no violentara derechos humanos, el amparo no se concede. Así Sí. de fácil. Mientras se apeguen todos al orden constitucional, porque no es otra cosa, apegarse a las funciones que tienen y hacer todo apegado a la Constitución, los amparos se negarían. Sí. Pero, como suele pasar, pues que de repente las formas, que ese es otro tema, ¿no? Las formas no se hicieron de forma adecuada, ¿no? No se siguieron los procedimientos adecuados. Pues vaya, en un momento dado, pues hay que reponer los procedimientos. Sí. Ahora, esta situación que se mencionó en el Senado, ¿no? De que puros amparos por formalidades. Híjole, es que forma es fondo también. Sí. Porque no es igual emitir una resolución donde ambas partes fueron oídas en un proceso, se cuidó el procedimiento para que todos tuvieran la misma oportunidad de defenderse, de Sí. desahogar y presentar sus pruebas, a que pues únicamente una de las partes presentó sus pruebas y de forma unilateral pues vamos a resolver. Sí. Muy distinto. Exactamente. Es decir, si se cuida la forma del procedimiento, en el caso de los amparos que son por procedimiento, no hay mayor necesidad a la hora de conceder el amparo. Pero la cuestión es, hay tantas violaciones procesales, en el caso de los procedimientos, pero en el caso incluso de los actos administrativos, ¿no? Sí. Que pues las autoridades ni se les da esta costumbre de usar el machote. Sí. A mí apenas me saltó una situación acá con el registro público de Morelos, porque si el registro público de Morelos no contestara las demandas por machote, se daría cuenta de ciertos detallitos. Vamos, normalmente es un vil machote que ya nada más le cambian Sí. los datos del expediente y todo, contestan y dicen es improcedente, Sí. ¿no? Entiendo. A veces por la carga de trabajo tienen que sacar la chamba, pero ¿cuál es el problema? Que esta práctica de generar actos ahí de machote, Sí. nada más nos generan que la parte afectada, a la parte a la que no le gustó el acto, va, lo impugna y le van a conceder el amparo para el efecto de que le repongan tal o cual cosa. Así es. Y son cuestiones de forma. Luego, ¿cuántas veces tenemos ahí a los jueces, todos rigoristas, que nada más porque no le puso protesto lo necesario, van y previenen? Sí. Porque no me narró los hechos Sí. de manera sucinta, a mi parecer, entonces te prevengo, ¿no? Así es. O te desecho. Así es. Los famosos estos desechamientos de plano, Así es. ¿no? Incluso. Y justamente es algo que yo me preguntaba, ¿y en qué se equivoca la ministra en retiro? Puedo no estar de acuerdo con algunas de sus posturas políticas, pero creo que en eso está muy, muy en lo cierto al decir es que para el Poder Judicial todo es improcedente, Así todo es. se desecha, para los quejosos no hay ni media oportunidad. Es que, mira, el abandono que se tiene también al Poder Judicial de la Federación ya se está notando, ¿no? Y justo ahora que le está pegando a estos dos poderes, ¿no? Tanto al Ejecutivo como al Legislativo, pues ahora sí reformemos, ¿no? Ujú. Ahora sí es necesaria una reforma. Sí lo es. Aquí el problema es que políticamente hablando se siente como una revancha Sí. y no como una verdadera voluntad de mejorar el sistema. Es que en realidad están reformando para ellos mismos. Así es. Vamos, volvemos a esa conclusión del debate presidencial. Les valemos madre, Así es. porque lo que les interesa es que no me suspendan mis obras. Así es. Deja en paz mis obras públicas. Pero, y al quejoso, al que le desechan su demanda de amparo por una cuestión notoria, a ese sí no, Así es. ¿no? A ese quejoso al que no le concedieron el amparo, me pasó en un caso, ¿no? Que se impugna una ley, se impugna una parte de una disposición normativa
y me sale el juzgado de distrito, sí, pero no impugnaste este otro artículo que dice más o menos lo mismo. Y yo así como, y entonces me estás negando el amparo porque no te impugné el 517 y el 518, nada más el 517, cuando el fondo del asunto es ese esquema normativo. Sí. Es decir, vamos, no había mucha razón de ser. Digo, ahí yo aprendí a palazos que uno tiene que impugnar pues prácticamente todo el código desde el principio. En bloque. En bloque todo el Sí. código, ajá, y todo el capítulo si quieres. Es que, y justo de repente el propio Poder Judicial es el mismo culpable de la carga de trabajo que tienen, porque, a ver, primero, si desechas por desechar, usualmente el quejoso se va a ir a la revisión. Sí, Entonces, pues lo único que vas a ocasionar es que te reboten los amparos. Ahora, aquí lo importante quisiera yo pensar que debería de reforzarse el tema de la revisión de la estadística. Para eso la tienen, pero pareciera que la usan para todo menos para mejorar. Si en el tema de estadística vamos a ver que de 100 demandas de amparo, 50 desechaste y 45 te regresaron de revisión para que las volvieras a admitir, entonces tenemos un problema sí, en las admisiones que debes de resolver en tu criterio. sí. Entonces, el problema es que no hay voluntad política ni de un lado ni del otro. No, O sea, piensan en la Cámara de Diputados y Senadores que la elección popular de los jueces va a cambiar el sistema. Y no, es una cuestión un poquito más arraigada incluso al propio personal de base incluso. sí, sí. Y además corre el riesgo al hacerse una elección de los magistrados, de los ministros, de los jueces de distrito, que estos quieran generar sentencias populares, Sí, que sean pues políticamente correctas, a pesar de que no estén apegadas a derecho. El asunto ahí es entonces, no se trata del mecanismo de elección de de los ministros o de los jueces, que sí puede revisarse, que Sí. sí se puede modificar. Es el tema de quitar estos vicios que vienen muchas veces, como bien lo dices, desde la base, así es. desde los mecanógrafos, desde los Sí. oficiales, Sí. los actuarios, los secretarios, ¿sí? Y que, pues curiosamente, ¿no? Esta resolución que tiene algún tiempo que salió de la Corte Internacional de Justicia, si no me equivoco, que mencionaban, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que decía, es que acá en México a una empresa pues, se la llevaron en rebeldía, nunca la emplazaron, Sí. y esta por más que intentó, pues so pretexto de, no, si estabas bien emplazada, Sí. no, El formalismos formalismo. procesales, nunca pudo obtener justicia. Así es. Y eso es algo que pasa en muchos casos. Sí. Y la justicia termina siendo de no solamente de quien la puede pagar, sino de quien tiene el contacto de la persona Es que para que te resuelva a favor. Híjole, y para el justiciable, que es lo peor de todo, ¿no? Si se está haciendo un poquito esta apertura, ¿no? A este terror que podría ser, ¿no? El hecho de afrontar un juicio de amparo con autoridades federales, híjole, espérense a ver lo que es justicia cotidiana. Sí, O sea, todo el problema que implica desde iniciar los procesos sí, y la ejecución de los mismos. sí, O sea, realmente tenemos un profundo tema de justicia en México, pero pues, híjole, es que las reformas que están proponiendo parecen, bueno, no parecen, es tal cual, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿no? Pero son revanchas políticas. sí. Y pues volvemos a la conclusión del debate. Les valemos madre. Les valemos madre, exactamente. Y digo, estamos a favor de algunas de las posturas en el caso de Olga Sánchez Sí. Cordero. Yo la verdad repruebo muchas otras de Ricardo Monreal, que Sí. digo, yo no sé en qué caja de cereal le dieron su cédula de maestro en Es Derecho. maestro de constitucional. De Derecho Constitucional, exactamente, porque justamente hay una ponderación de los tres poderes. No es que un poder esté por encima del otro, por muchos votos que tenga. Así es. ¿Por qué? Porque el Estado, curiosamente, la visión hobbesiana del Estado dice es que el Estado es un monstruo. Sí. Por muy bien educadito que lo tengas, por mucha cuarta transformación y lo que quieras, el Estado es un monstruo. Entonces, darle armas de más Sí. no funciona adecuadamente. ¿Sí? Justo para eso son este tipo de mecanismos como el amparo y la suspensión, Sí. para que el particular, pues bueno, tenga una herramienta en contra de este leviatán. Así es. Y justo acá es donde va a venir la gran paradoja.
cuando se presente, se publique esta reforma, no va a faltar Sí. quien promueva el amparo, quien promueva la acción en su caso de inconstitucionalidad, y va a haber una suspensión con efectos generales Sí. respecto a esa norma. Porque yo sí me pongo a pensar, pues en algunos casos sí estará de esos temas en donde por su sola entrada en vigor ya Sí. me está pasando a afectar, Sí. ¿sí? Por la sola entrada en vigor. Ahí es donde siento que mucho del gremio, estas grandes barras de abogados, van a brillar otra vez por su ausencia. Sí, curiosamente. Porque Curiosamente, van a serían ser de los primeros que tendrían que estar ahí promoviendo. más bien los abogados activistas, que Sí. son los que a veces sí sacan la casta por este tipo de cosas, pero las barras de abogados, los colegios de abogados, no van a aparecer por ahí. Pues organizamos un desayuno nada más para la actualización de los agremiados y hasta ahí. Sí, 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 así es, así es. Y obviamente para cobrar una cuota Ah, sí, por supuesto. nueva, ¿no? Y todo el tema. ¿Hay alguna forma de concluir con este nefasto tema? Pues híjole, nos estaremos a las resultas de las elecciones y nos Sí. estaremos a la resulta de lo que resuelva la Suprema Corte, pero yo me iría más que con una conclusión, con una reflexión. ¿Será acaso que si yo, habitante de la delegación Benito Juárez, donde pues de un lado de la llave sale Magna y del otro lado sale Premium, Sí. promuevo mi amparo y pido que me proporcionen agua potable, entonces le van a decir a todos mis vecinos, cierren la llave porque nada le vamos a proporcionar a él el agua potable? Es que es justo donde yo siempre he pensado que el amparo ya requiere al menos otras dos vías diferentes. Así es, así es. No sería más idóneo que, bueno, pues si todo el edificio está sufriendo de agua, cuando menos pregúntale a todos, Sí. ¿no? Si se quieren adherir a tu amparo y qué crees que le va a dar el efecto a todos ellos. Así es. Justamente por este tema de que no es un interés nada más de una persona. Así es. Y el derecho humano de acceso al agua no nada más debe concretarse a una sola persona. Así es. Ni tampoco en un momento determinado bloquearse o restringirse por un tema de pagos, ¿no? O otras aberraciones jurisprudenciales que he visto por ahí en tema del acceso al agua. Sí, sí, sí. Ah, Se me figura, hay una película sobre lo que pasó en Bolivia cuando privatizaron el agua, que se llama También la lluvia. sí, Porque es que es eso, ¿no? Al rato que nos van a privatizar el sol. sí. Y entonces le vamos a promover un amparo, ahora que fue el eclipse, le vamos a promover un amparo a la empresa del señor Burns para que nos deje ver el eclipse. Así es. ¿O cómo funciona el asunto? Y nada más me van a dar la suspensión a mí. Es que ese es el problema y justo por eso se requiere sí una reforma en la ley de amparo, pero sin revanchismos políticos, sino con una verdadera visión de mejorar el sistema. Yo creo que con eso Nos vamos. como conclusión. Pues bueno, colegas, esperamos ver sus comentarios a nuestros flamantes seguidores de la 4T. Esperamos ver sus comentarios también. Sí. Nos gusta mucho leerlos. Y también por ahí que Calderón ya nos mande nuestro chequecito, ¿no? Porque no, Nomás no veo claro. nomás no veo claro. Y sí, suscríbanse al canal. Vamos muy bien en números y pues compartan el contenido. Muchas gracias, colegas. Gracias.